Mi querido Jaime, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Aurora. Aquí contentos de compartir información. Eso, la información es poder, así que vamos a desenredar algunos mitos sobre la prueba de esfuerzo. ¿En qué consiste una prueba de esfuerzo? Pues, mira, realmente una prueba de esfuerzo creo que es el análisis más importante tanto para un atleta y principalmente para un entrenador o el encargado de poder evaluar o de poder darle un seguimiento a la preparación de un atleta en cuanto al rendimiento deportivo corresponde. Obviamente en cuanto a salud y medicina deportiva, creo que es importante saber al menos el estado actual de cada persona para saber si tiene las posibilidades de hacer ejercicio o simplemente necesita tomar algunas restricciones o algunas cuidados en cuanto a su salud, pero bueno, es área que a nosotros no nos corresponde mucho si consideramos que estamos en el área completamente de rendimiento y somos entrenadores. Entonces, para los ciclistas o bueno, para cualquier deportista de resistencia principalmente, porque una prueba de esfuerzo lo que se evalúa es la capacidad aeróbica, y cuando hablamos de la capacidad aeróbica estamos hablando de los esfuerzos que una persona puede resistir, pero en un periodo de tiempo un poquito más prolongado, de 3 minutos en adelante. Si tu prueba dura o tu deporte dura más de 3 minutos, una prueba de esfuerzo definitivamente va a ser la mejor opción para evaluar tus aptitudes. Además de evaluar la condición aeróbica, ¿qué otros valores arroja la prueba de esfuerzo? Ok, si consideramos, insisto, el área médica, vamos a saber la capacidad principalmente del corazón, si el corazón está en óptimas condiciones para bombear sangre, si el corazón no tiene arritmias, si el corazón no tiene algunas caras en las que se estén bloqueando o tenga algunas isquemias y por lo tanto no tenga un riesgo vital para hacer ejercicio. Todo sobre el área de la salud lo vamos a interpretar dentro del electrocardiograma o bien en cuanto a las métricas de presión arterial. Pero por nuestra área, en el esfuerzo físico, tenemos principalmente dos elementos que vamos a evaluar, que es el comportamiento metabólico y el consumo máximo de oxígeno, el comportamiento pulmonar. Utilizamos dos análisis. Uno es la famosa mascarilla que utilizamos nariz-boca, en donde estamos respirando con esta mascarilla, inhalando aire del exterior y exhalando aire que es analizado por esta mascarilla. Todo el aire que se está exhalando tiene diferentes componentes, que es lo que la mascarilla detecta. Conforme va incrementando la intensidad, conforme va pasando el tiempo de la prueba, esos componentes van cambiando y es lo que nosotros analizamos. Bajo estos componentes sabemos qué tanto oxígeno principalmente estás usando durante el ejercicio, y bueno, en base a este valor oxígeno es como sabemos qué tan capaz vas a ser de poder generar más energía. Me gustaría hacer una relación en cuanto a ejercicio en cuanto al oxígeno, para poder entender un poquito más su comportamiento. Yo lo comparo mucho con un brasero. Cuando vas a hacer una carne asada, pones el carbón y siempre tienes al tío que le está aventando aire para que genere más lumbre. La fórmula de la combustión involucra un combustible, un comburente y oxígeno para generar combustión. Dentro del cuerpo pasa exactamente lo mismo, pero en lugar de tener una combustión química, tenemos una combustión bioquímica. Necesitamos el combustible, que lo vamos a tener en el tejido adiposo o en la lonja, y tenemos el comburente, que son nuestras enzimas, pero necesitamos oxígeno. El oxígeno sí no lo tenemos dentro. El oxígeno lo tenemos que meter a través de la respiración, y para que pueda llegar hasta las células pues necesitamos más componentes celulares, como glóbulos rojos, la captación alveolar de oxígeno, el transporte de este oxígeno a través de los glóbulos rojos, la captación de oxígeno en la célula, y una vez que llega a la célula, pues que la célula lo pueda aprovechar realmente para producir más energía. Sí quiero hacer un paréntesis para que se entienda realmente para qué te sirve saber cuánto oxígeno estás metiendo y no solamente lo utilices como un valor general en cuanto a rendimiento. Obviamente
hay diferentes valores de consumo máximo de oxígeno que se interpretan o se clasifican dependiendo la población, y con esto tú puedes tener una idea la capacidad que tienes comparada con diferentes atletas, con diferentes personas alrededor del mundo e incluso de diferentes deportes. Cada deporte tiene un target de consumo máximo de oxígeno al que, si tú aspiras llegar a un nivel profesional, a un nivel olímpico o a cierto nivel competitivo, deberías principalmente estar dentro de este target. Entonces, con una prueba podemos clasificar el nivel actual del atleta y saber cuánto nos falta para llegar a ese target de su deporte. A grandes rasgos eso es lo que nos ayuda el valor de consumo máximo de oxígeno, y obviamente pues hay otros valores que nos ayudan a detectar si sus pulmones están en condiciones para poder llegar a esa cantidad de oxígeno, si su captación de oxígeno es suficiente para llegar a ese valor de oxígeno. Y por otro lado tenemos el análisis metabólico, porque si bien puedes tener una capacidad de oxigenación muy buena o estar dentro de ese target, ahora tenemos que saber qué tan capaz eres de poder resistir ese target, y ahí es en donde viene la capacidad metabólica. Hay diferentes componentes o diferentes fuentes de energía dentro del cuerpo, y cada una de estas fuentes de energía tiene una limitante energética. Si hablamos principalmente de las grasas que se queman con oxígeno, vamos a tener una cantidad de energía prácticamente infinita. Si es limitada, pero pues va a ser muy grande, 20.000, 30.000, 50.000 calorías. Pero cuando hablamos específicamente de los carbohidratos, que es otra fuente de energía que se va a comprometer en los deportes de resistencia, sí estamos hablando de una fuente de energía muy limitada. En cuanto empecemos a comprometer esa fuente de energía, nuestro rendimiento ya tiene un límite y sabemos que se va a terminar en cierto tiempo. Entonces el comportamiento metabólico, que lo medimos a través del lactato, nos va a decir cuánto tiempo vas a poder mantener esa intensidad, o prácticamente nos va a ayudar a prescribir o determinar si vas a terminar la carrera o si vas a terminar una competencia, un evento, un entrenamiento, manteniendo esa intensidad, esa potencia, esa frecuencia cardíaca. Entonces, teniendo todos estos datos, podemos escanear al paciente, escanear al atleta y saber cuál es su capacidad máxima, si puede mejorar esa capacidad máxima y cuánto tiempo va a tolerar esa capacidad máxima o esa capacidad intermedia, dependiendo la intensidad a la que esta persona va a competir. Sabiendo estos datos, podemos hacer una planificación y un objetivo clave para, en base a los entrenamientos, poder modificar sus capacidades y que pueda mejorar exactamente lo que este atleta necesita. ¿Qué atletas son candidatos para una prueba de esfuerzo? Prácticamente todos los atletas que realizan ejercicios aeróbicos, como mencioné en un principio. Si tu deporte dura más de 3 minutos y es un deporte en el que el que está determinado por la energía que estás generando, porque bueno, hay deportes que realmente no estás energéticamente quemando mucha energía, va la redundancia. No es tan necesaria esta prueba, pero si tu deporte es aeróbico, llámese atletismo, llámese triatlón, natación, canotaje, cualquier deporte que demande un sistema energético o una intensidad superior a los 3 minutos es candidato. En cuanto a el análisis de rendimiento, en cuanto al análisis de salud, todo el mundo es candidato, todo el mundo debe saber cómo funciona su corazón en estado de reposo y cómo funciona subiendo unas escaleras, y saber si no hay alguna probabilidad de que su corazón se pueda parar en cualquier momento realizando ejercicio. Pero en cuanto al rendimiento, ciertamente si no estás dentro de esta población que realiza ejercicio moderado o ejercicio intenso por más de 3 minutos, no es conveniente. Si estás dentro de es conveniente completamente. ¿Qué tiempo dura la prueba de esfuerzo?
Hay protocolos que se establecen en base al objetivo que tiene el atleta y al deporte que hace el atleta. Si el atleta es de larga distancia, pero muy larga distancia, un Ironman, un ciclista de fondo o no sé, un medio Ironman, modificas protocolos para hacer pruebas un poquito más largas de 20, 30, 40 minutos. Si evalúas a atletas en los que su rendimiento o sus pruebas duran menos de 30 minutos, una hora, los protocolos se pueden acortar un poquito a 10 minutos. En teoría una prueba debe durar mínimo 10 minutos, máximo 40 minutos, y los protocolos que hacemos deben hacer que el atleta termine dentro de este tiempo. Si dura menos o dura más, realmente el protocolo no sirvió y hay que volver a repetir un protocolo diferente. A menos que sea un protocolo en el que sí tengas que buscar el comportamiento metabólico, pero por mucho tiempo. Pero ya la capacidad de oxígeno probablemente ya no sea necesario medirla en ese tiempo. Si solamente vas a medir cuánto oxígeno es capaz de utilizar, tienes que estar dentro de este tiempo, si no la prueba no sirvió. Ya estás presentando fatiga después de los 40 minutos. Ok, ¿cuáles serían las recomendaciones previas a una prueba de esfuerzo? Primero, saber que vas a hacer un cambio, realmente, creo que eso es muy importante. Y conozco muchas personas que se hacen pruebas de esfuerzo por una moda justamente, o porque todo el mundo se hace. Pero para que una prueba realmente tenga un impacto en tu rendimiento, realmente tenga un impacto en tu estado de forma, sí necesitas saber que vas a hacer un cambio por el resultado que tengas en la prueba. Y si realmente te interesa esto, vas a seguir las demás recomendaciones, que es poder descansar previo a una prueba. Tienes que estar en un estado de forma óptimo. Si vienes de una semana de entrenamiento intensa y quieres hacer una prueba de esfuerzo, el resultado que saques muy probablemente va a estar modificado. Si otra recomendación es la alimentación, si no hiciste un desayuno previo con carbohidratos, si estuviste comiendo muchas grasas, muy probablemente no vas a llegar a ese 100% de tu capacidad y el protocolo no va a funcionar muy bien. Si no has estado descansando, si no has estado durmiendo muy bien los últimos días, si vienes de la altura a nivel del mar, a lo mejor no va a haber tanto problema, incluso tu prueba pueda tener una alteración o pueda salir un poco mejor. Pero sí es importante siempre detectar esto, porque nos ha pasado mucho cuando vamos a hacer pruebas a diferentes partes del país. Personas que se evalúan en el centro, personas que se evalúan a nivel del mar, ven valores diferentes y pues sí les causa cierta intriga o cierta decepción o cierta motivación tener este cambio de valores. Por eso siempre es importante medir en las mismas condiciones, si es posible, en el mismo lugar, con los mismos instrumentos, y no estar cambiando los valores o los estándares con los que vas a medir, porque vas a tener siempre pruebas diferentes. Y pues bueno, por último, cuidar mucho los suplementos que vayas a utilizar durante la prueba. Nos ha tocado muchas personas también que quieren hacer una prueba con cierta estimulación en el cuerpo, llámese como se llame, con ciertos estimulantes, cafeína, no sé, de repente usan usan óxido nítrico, usan estimulantes que sí puede alterar un poquito su capacidad física, pero al final los valores que estamos evaluando son valores con estimulantes de su capacidad. Entonces no es un valor confiable con el que vas a poder entrenar todos los días, que no vas a poder alcanzar el mínimo máximo que obtuviste en esa prueba. Entonces sí es importante que no se utilice ningún estimulante para la prueba de esfuerzo, pero sí es importante que sean congruentes con el trabajo que van a hacer para que evalúen realmente el rendimiento que quieren mejorar. Que de nada sirve tratar de mejorar un rendimiento que ya está estimulado con algún analgésico, con algún estimulante que al final no lo vas a poder evaluar después, a menos que no hagas exactamente lo mismo. Y bueno, principalmente son estos los valores que tienen que considerar antes de una prueba de esfuerzo.
¿Cómo te contactamos, Jaime, para apartar una cita con respecto a prueba de esfuerzo? Pues estamos en Instagram, creo que es lo más fácil hoy en día. Estamos en Inte Studio. De hecho, Inte Studio es en donde elaboramos las pruebas de esfuerzo. Hacemos de repente diferentes campañas en otros estados de la República, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos para realizar pruebas de esfuerzo. Pero todo lo podemos hacer a través de Instagram o bien por redes sociales. En mi caso es Jaime Miranda en Instagram, que es donde principalmente estoy. Este, y bueno, para agendar la cita directamente la podemos agendar aquí en León, Guanajuato, y si en este caso hay que buscar un estado o una ciudad diferente a la que estamos ahorita, se puede hacer una programación dependiendo del número de atletas que se puedan evaluar. Excelente, Jaime. Muchísimas gracias por la No, información. gracias a ustedes.